en la época que va a ser propiamente isabelina. Es una época que hay que revisar porque la impresión que se tiene de ella es negativa. Parece que es una época inferior y hay evidentemente un descenso en muchas cosas, pero no en todas. Piensen que en estos años, en los años 60, 70, ya casi hasta el final del siglo, hay un cambio de inestabilidad enorme política en España. Los gobiernos se suceden de una manera asombrosamente rápida. Hay además el gran hecho de los pronunciamientos que se producen también con una frecuencia enorme. Pronunciamientos de origen casi siempre militar o de repercusiones militares en que hay algún general o algún grupo de generales que dan el grito, la fórmula era dar el grito, suponiendo que el país va a seguir esa nueva orientación, que el país se va a sumar al cambio político que se propone. Es curioso que estos pronunciamientos, en general bastante estériles, representan una actitud de rebelión, de descontento, de confianza al mismo tiempo en que una propuesta política nueva va a tener eco, inmediatamente va a ser seguida y aceptada por el país. Significan, por otra parte, un alarde, una forma de valor. Hay que subrayar, es un aspecto positivo, el derroche de valor que se produce en la España de estos decenios. Valor, por lo pronto, naturalmente, en las guerras. En las guerras, piensen ustedes que son las guerras carlistas, que se producen y en las cuales se combate con heroísmo, a veces con ferocidad, pero con un alarde de valor extraordinario. No solamente esto, los pronunciamientos representan también un alarde de audacia, de valor, de confianza. Frecuentemente son seguidos de combates en los cuales hay bajas y de algunos fusilamientos frecuentes en esta época. Pero hay además otras formas de valor, diríamos, más directo, más privado, de duelos, de luchas particulares. En definitiva, sorprende la dignidad y el valor individual, el valor singular que se despliega en esta época, que por lo demás es de una enorme desorientación. Si ustedes siguen la política española de estos decenios, 30 o 40 años, es de una desorientación tremenda y de una gran inestabilidad. Acaba de publicar un libro, hace unos meses, ha publicado un libro Carlos Eco Serrano sobre las figuras políticas importantes de esta época. Es un libro enormemente interesante y resulta que estos hombres que han tenido una representación inquieta, inestable, que ha producido grandes desorientaciones, sin embargo, ha habido algunos que eran hombres de talento, de valor, de honradez, de una moralidad ejemplar, que es bastante interesante y que hay que poner al lado de los aspectos negativos, que eran muchos. Es curioso que hay una actitud muy beligerante, es decir, los enfrentamientos políticos son bastante absolutos y frecuentemente violentos, pero representan posiciones casi siempre sinceras, casi siempre desinteresadas. Hablaba de su carácter frecuentemente valeroso, pero claro, esto provoca una especie de gran desorientación política y de inestabilidad.
Esto es el aspecto francamente negativo de estos decenios. Y naturalmente esto significa una detención de muchos aspectos del desarrollo de España que prometía mucho y de falta de ideas claras. Recuerdo una frase de Ortega aplicada a las figuras representativas de estos decenios, en que dice: la verdad, como pensadores eran una calamidad, pero representan altas llamaradas de esfuerzo. Es decir, son figuras en cierto modo admirables vitalmente, tienen entusiasmo, tienen riesgo, capacidad de riesgo, incluso de heroísmo, pero falta de claridad, confusión, errores gravísimos. Esto es un problema capital. Hay un aspecto que conviene señalar, es el descenso de ciertas dimensiones de la vida española. Por ejemplo, la función de la Iglesia en España ha sido enorme. Yo creo que tomada en conjunto excesiva. Es evidente que había una serie de funciones que asumía la Iglesia en los siglos XVI, XVII, todavía en el XVIII, que es cuando se intenta establecer un Estado secular. Esto es evidente, pero en general eran personalidades fuertes, enérgicas, con gran formación, con frecuente talento. Esto experimenta un evidente descenso en el siglo XIX. En el siglo XIX hay una invasión de mediocridad. Las figuras eclesiásticas que descuellan en el siglo XIX en general son inferiores a las de los 3 siglos anteriores, sin duda ninguna. Creo que habría que estudiar por qué. Creo que se podría investigar y se podría averiguar por qué ese descenso, pero es evidente. Por otra parte, se produce por primera vez una actitud antirreligiosa, o por lo menos anticlerical, que tampoco había existido, ni siquiera en el siglo XVIII. También con un carácter bastante inferior. Si ustedes consideran la vida española del siglo XIX, del centro, después del romanticismo, desde el punto de vista religioso, verán ustedes que no tiene mucho interés. Lo que hay es clericalismo y anticlericalismo, bastante elementales, bastante toscos, en general incomprensivos, con una carga considerable de hostilidad. Esto ha mejorado en muchos sentidos posteriormente. No es que no exista clericalismo, y sobre todo existe anticlericalismo bastante, pero son, diríamos, más civilizados, más comprensivos, no son la pura contraposición mecánica que se produce en esta época. Pero es un asunto que no está, yo creo, investigado, que está poco estudiado y que sería enormemente interesante poner en claro. Hay, por tanto, elementos negativos en esta época con evidentes aspectos de inferioridad, pero hay que refugiarse en otra cosa: los grandes escritores. Si ustedes quieren salvar lo que es verdaderamente valioso en la porción central del siglo XIX, hay que recurrir a escritores, a grandes escritores, que no son, porque no me gusta desfigurar las cosas, no son tampoco ajenos a las tensiones políticas, a los partidismos, participan en cierta medida en ellos, pero como escritores salvan la situación. Son grandes escritores cuya obra se concentra en la interpretación, en la comprensión de España, en la valoración de los diferentes aspectos que los diferentes géneros estudian. ¿Recuerdan ustedes? El otro día hablé de cómo en la época estrictamente romántica el gran género
que se cultiva y que tiene una calidad superior es la leyenda. Las leyendas en prosa o en verso de los románticos son formas narrativas, en cierto modo son novelas relativamente breves, en número mucho mayor que las grandes novelas que también se escriben, pero evidentemente tienen una brillantez, una veracidad extraordinarias. Piensen ustedes, por ejemplo, en Zorrilla, es el ejemplo máximo en el cual insistí más. Como ven ustedes, por tanto, hay que refugiarse en los grandes escritores que, repito, no fueron enteramente ajenos a las luchas políticas, a los partidismos, a esas formas de inferioridad que también hubo, pero cuya obra creadora, y hay que precisamente subrayar la palabra creadora, es enormemente valiosa. Quiero referirme hoy a 4 figuras españolas de esta época muy distintas. Siempre hay el rasgo en cada época de la diversidad de tendencias, de orientaciones, de géneros, y sin embargo con un aire de familia, con una comunidad de propósitos, con una preocupación por la realidad española en su conjunto. Estos 4 nombres son Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, Valera, Galdós, Clarín. Simplemente la enumeración de estos nombres hace pensar que no se trataba de ninguna época mediocre o inferior. Son grandes figuras literarias, extraordinarias figuras literarias. Había un escritor interesante de la época que dice Galdós, que sería el primer novelista de Europa si España fuera Europa. Y esto es cierto. Si comparamos la obra literaria de Galdós con las más ilustres del siglo XIX, que fue un siglo enormemente, resiste la comparación y en muchos casos supera a los demás. Bécquer es un romántico rezagado. Vivió fuera de la época estrictamente romántica, está un poco fuera de su tiempo. Como saben ustedes, Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, nació en 1860 y tantos. No, en 1830 y tantos, y murió en 1870. Es decir, muere precisamente ya fuera de la época romántica. Era sevillano. Tuvo una vida bastante interesante, no muy feliz, con muchas complicaciones, no tuvo gran importancia ni gran éxito nunca. Vivió en Sevilla, luego vivió ahí una época muy interesante, vivió en Soria y en Novielcas. Un gran amigo mío, Diodoro Carpintero, escribió un libro de enorme interés titulado Bécquer de par en par, en que estudió esa fase de su vida soriana en circunstancias bastante difíciles, en condiciones de estrechez, pero que es la sumersión en una provincia, y además parte de las leyendas de Bécquer proceden de esa época, y las cartas desde mi celda que se refieren a las que escribió en el monasterio de Veruela. Veruela es Aragón, pero muy próximo a Soria, más vinculado a Soria. Hay lugares que pertenecen mucho más a una provincia que a otra, más que a la que pertenecen. Hay, por ejemplo, muchos lugares de Andalucía que pertenecen a la provincia de Jaén, pero que de hecho son Córdoba. Y la gente va desde estas ciudades a Córdoba, salvo cuando tiene que ver al gobernador civil, que es cuando va a la capital, a Jaén. Bueno, pues bien, esto pasa.
El monasterio de Veruela está en la provincia de Zaragoza, pero de hecho es una realidad soriana. En esta época, Becker pasó muchas dificultades. Becker vivió una vida difícil, en gran parte en compañía de su hermano Valeriano, que era pintor. Él también fue bastante pintor. Y lo que aporta a la literatura Becker es el romanticismo. El romanticismo fuera de su tiempo, pero con una intensidad, con una pureza, con un lirismo. Las rimas, por ejemplo, las rimas de Becker son de la poesía más intensamente poética, más intensamente lírica de todo el siglo. Las leyendas, en un sentido distinto, menos épico, más lírico que las de Zorrilla, representan también una versión poética de la época. Todo esto hace que la obra literaria, sobre todo poética, de Becker sea insustituible y representa un reverdecimiento del temple realmente poético, del temple lírico, en una época que estaba ya siendo invadida por el proseísmo, dominante en gran parte del siglo XIX. Creo que la aportación de Becker es fundamental, intensa, además potenciada por la brevedad de su vida. Él tuvo una enfermedad muy frecuente en la época, murió muy joven, y además su vida, que no había sido afortunada, tuvo unos amores que no fructificaron con Julia Espín. Después se casó con Casta Esteban, la hija de un médico, y tuvo dificultades en muchos sentidos, económicas las tuvo casi siempre también, pero aporta a la época una intensidad poética que de otro modo no existiría, un romanticismo fuera de tiempo, que lucha con el naciente realismo que empieza a dominar ya la literatura en España y en toda Europa en estas épocas. Es una figura, por tanto, que es como un fermento romántico en una época en que ya el romanticismo acaba de pasar. Esto por una parte. Pero luego hay otra figura muy distinta, no tiene nada que ver, que es don Juan Valera. Valera es una de las figuras más interesantes y menos conocidas de España. Era cordobés, nacido en Cabra. Tuvo una vida larga para su época. Nació en 1824 y murió en 1905. Y vivió activamente hasta el final. Era un hombre refinado, de enorme cultura. Yo creo que Valera era la mejor prosa de su tiempo, sin duda ninguna, la mejor prosa y el conocimiento más amplio de la cultura entera de aquella época. Él fue diplomático, lo cual lo llevó a muchos lugares. Empezó precisamente por el Brasil. Él fue agregado a la embajada española en el Brasil. Allí conoció, por cierto, a una muchacha, una niña todavía, una niña, la hija del embajador del abad, de la cual en las cartas hay que decir que se pasó la vida escribiendo cartas que escribía, por supuesto, desde todos los pueblos en que vivía. Además tenía pasión por el género epistolado, y le escribe a su tío, en que le contaba muchas cosas, y le dice que ha conocido a esta chica, que es, dice, fea como un pecado, dice en una carta. Pero la muchacha se puso muy bonita, fue una muchacha muy bonita cuando dejó de ser niña, y Valera se casó con ella. Se casó con ella siendo él bastante mayor, no es que fuera viejo, pero bastante mayor. La vida amorosa de Valera fue muy complicada.
tuvo muchos amores. Su matrimonio, que duró y tuvo hijos y tal, no fue enteramente feliz ni enteramente apacible, pero en fin, fue estimable en muchos sentidos. Y tuvo además un episodio en su, no vejez todavía, pero sí en su muy gran madurez, cuando tenía unos 60 años. Él fue embajador, no se llamaba embajador, era el legado, porque era, no era embajada en Washington. Y entonces el secretario de Estado tenía una hija muy bonita y muy culta, con una fuerte personalidad, era viudo, el embajador, y entonces hacía de equivalente de recibir a las gentes y tal, tener las relaciones sociales, esta hija, la cual se enamoró apasionadamente de Valera, que tenía 60 años aproximadamente. Y es curioso que cuando el gobierno español destinó a Bélgica, lo nombró embajador en Bélgica a Valera, y ella lo supo, se suicidó en la embajada. Hay cartas apasionadas de esta hija del embajador, del ministro de Asuntos Exteriores americano. Es un episodio muy penoso, muy conmovedor, en definitiva, un amor apasionado de una muchacha muy bella, muy culta, por un hombre muy maduro. Entonces ella debía tener como 20 años y él como unos 60. Fue diplomático en muchos lugares. Estuvo en Italia, estuvo bastante tiempo en Francia, en Alemania, residió en muchos lugares. Conoció, antes de ir hablado del Brasil, los Estados Unidos, Viena. El último puesto importante que tuvo diplomático fue el embajador en Austria, Viena. Hay que ver lo que era Viena entonces. Piensen ustedes lo que era la Viena de Francisco José, la Viena del Imperio Austrohúngaro. Pero además era un hombre enormemente culto, que sabía latín y griego muy bien. Tradujo, por ejemplo, el libro de Daphnis y Chloe, de Longo, las pastorales de Longo, del griego directamente. Yo tengo la primera edición con sus notas y todo esto. Pero también sabía francés, italiano, inglés, alemán, leía todo. Las lecturas de Valera, que eran además muy rápidas, porque a veces comenta libros recién publicados. Y era un observador político. Yo creo que el observatorio que representa la obra de Valera es la más importante de España, por supuesto, pero quizás de Europa. Porque además Valera, que era un hombre de gran talento, no era un genio, no era un hombre genial. El hombre genial da la versión de la realidad desde sí mismo. No era el caso de Valera. Pero Valera, en cambio, ve con perspicacia, con enorme conocimiento, estableciendo conexiones entre países, entre ideas. La obra de Valera, la obra de escritor en prosa, no narrativo ni poético, es enorme. Escribió constantemente unas obras de lo que llamamos hoy ensayos, que se publicaron desafortunadamente en una serie de volúmenes con el título Crítica, que es poco atractivo. Yo he sido lector de Valera, lector constante de Valera desde los 14 años. Yo creo que, yo he dicho a veces que la lectura de Valera me dio como esa primera mano de pintura que se da para recibir luego otras, quizá más intensas, quizá más profundas. Creo que para mí la lectura de Valera en todo, porque he leído prácticamente toda la obra de Valera desde los 14 años en adelante, ha sido enormemente importante. Pero esa obra, esa parte de su obra, la parte, diríamos, de pensamiento, de conocimiento, de opiniones políticas, literarias,
sociales. Es algo que no conoce casi nadie, porque se ha leído muy poco, es muy extensa, es poco accesible, han faltado ediciones cómodas, y entonces se ha leído muy poco, pero yo creo que es enormemente importante. Yo estuve durante muchos años con la idea de hacer un libro sobre Valera y trabajé mucho en ello, pero no lo hice por la razón principal de que no se puede hacer todo. Hice otras cosas, otras muchas cosas, pero no hice eso. Pero es un libro que está por escribir. Haría falta un libro inteligente, comprensivo, amplio, sobre la totalidad de Valera. Pero además fue escritor, en el sentido más estricto de la palabra, fue novelista, fue un gran novelista, un admirable novelista. La obra novelesca de Valera, empezando por su obra maestra, Pepita Jiménez, pero no solamente, de Juanita la Larga, de las ilusiones del doctor Faustino. Todas las novelas de Valera son enormemente inteligentes, incluso una muy extraña, que escribió ya al final de su vida, Mors Amor, y que es las aventuras ya en el siglo XVI de dos españoles del Renacimiento, que es un libro que todavía no se ha comentado de un modo tampoco adecuado. Escribió además poesía, una poesía no muy inspirada, pero muy civilizada, inteligente, cuentos enormemente sugestivos, muy inteligentes, muy ingeniosos, y cartas que se han publicado en gran parte y que representan la impresión personal de tantas cosas, sin olvidar las aventuras, incluso las aventuras amorosas que contaba y de las cuales hablaba con gran libertad y con mucho ingenio. La lectura de Valera es absolutamente deliciosa para mi gusto. Yo creo que es uno de los grandes escritores españoles. En su época probablemente el mejor, superior como escritor, de una calidad. Y, por ejemplo, si ustedes leen las novelas, y no digamos a Pepita Jiménez, que está además llena de conocimiento religioso, de lecturas teológicas, ascéticas, y al mismo tiempo con una gracia andaluza, porque era un hombre enormemente andaluz como escritor. Creo que es una figura que a los que no lo hayan leído mucho les reserva placeres literarios extraordinarios. Escribió, les decía a ustedes, hasta 1905. Al final de su vida estaba ciego, no podía leer. Algunas veces conseguía que su mujer o sus hijas, que eran muy cultas, le leyeran sus textos. Él leía en varias lenguas, leía en francés, en inglés, en alemán. No siempre podían hacerlo, o no siempre tenían libertad y tiempo. Tenía un lector, un joven, que llevaba don Periquito de la Gala, que fue lector y que iba a leerle todos los días unas horas, porque ya no podía leer personalmente. Es una de las figuras más atractivas, más interesantes de la cultura española. Políticamente fue siempre moderado, tuvo intervenciones políticas, participó en política, tuvo algunos puestos, aparte de sus puestos diplomáticos, pero en fin, militó en los partidos principales, siempre con gran moderación, con una cierta dosis de escepticismo. Nunca se embaló, nunca fue partidario de la exageración, de la violencia. Representó siempre el equilibrio. En una época un poco desaforada como fue esta políticamente, representó lo contrario, absolutamente lo contrario. Por todo eso representa precisamente el equilibrio, la clarividencia, el conservar la cordura en medio de una época que la perdía con mucha frecuencia. Representa otro lado, otra vertiente de este momento tan importante. Pero luego hay dos figuras más propiamente literarias todavía, casi exclusivamente,
que son Galdós y Clarín. Clarín es una figura relativamente reducida. Vivió no mucho, vivió mucho menos que Galdós. Si no recuerdo mal, nació el año 1852, no en Asturias, porque aunque es una figura asturiana, él nació en Zamora, pero vivió principalmente en Asturias, fue catedrático de Derecho en la Universidad de Oviedo y murió en 1901, es decir, vivió relativamente poco. Era principalmente crítico. La obra de Leopoldo Alas, es como se llamaba, pero firmaba Clarín, es principalmente de crítico. Fue lo que le dio fama, fue lo que la gente leyó realmente. Era un crítico culto, inteligente, un poco ácido, no siempre desapasionado, no siempre justo. Si se lee ahora, al cabo de los años, yo he leído una gran parte de la obra crítica de Clarín, frecuentemente encuentra alguno que era tendencioso, que no era muy imparcial, que a veces se equivocaba, a veces era agudo, a veces era perspicaz, porque tenía una buena inteligencia y una gran cultura. Se dejaba llevar por sus antipatías y sus simpatías. Esto es curioso. Pero luego además escribió también cuentos, buenos cuentos, y escribió dos novelas, una muy buena, muy importante, y otra mucho menos, muy inferior. La Regenta, que es la novela famosa, y su único hijo, que es netamente inferior. Por cierto, fíjense ustedes, esto es interesante, La Regenta, que es la novela de Asturias, la Regenta quiere decir la mujer del magistrado de Oviedo. Es Ana Ozores, una muchacha joven, de gran belleza, la mujer de un hombre mayor, el magistrado de la audiencia de Oviedo, y es el personaje principal, pero es naturalmente una pintura de la sociedad de Oviedo, en gran parte de la catedral, de un canónigo muy importante que actúa en ella, que es un personaje principal, y es una especie de cuadro de la sociedad dominante en una ciudad universitaria, con catedral, con una minoría de gente bastante influyente, bastante importante, en una ciudad grande, pero no muy grande. Es un cuadro de la vida de una ciudad de provincias, pero distinguida, importante, muy reveladora de lo que era la España de la época. Y en este libro aparecen representadas una cantidad enorme de figuras con gran destreza, con gran conocimiento, curiosamente sin demasiada simpatía del autor por los personajes. Están retratados de mano maestra, pero con una cierta falta de amor. Yo he dicho que Galdós ama a sus personajes, hasta los que no son amables. Clarín no los ama gran cosa, ni siquiera a su figura principal más entrañable, más atractiva, Ana Ozores, la Regenta. Esto es curioso. Es un libro que tuvo un éxito de estimación, pero ha sido muy poco leído durante mucho tiempo. Me parece que en vida de Clarín, y incluso bastante después, no se habían hecho más que 2 ediciones. Es un libro que no se ha leído así multitudinariamente hasta 1966. Acabo de decirles que Clarín murió en 1901.
La edición que hizo Alianza Editorial en 1966 tuvo un éxito increíble. Fue entonces un libro popular, muy leído, enormemente leído, reeditado, reimpreso, y luego se han hecho otras ediciones en otras editoriales en muchos miles de ejemplares. Se ha leído enormemente. ¿Por qué? Por razones positivas y otras no tanto. Yo creo que era un escritor excelente y literariamente es un libro muy bueno, es una novela de enorme interés. Una novela que sostiene la comparación con las grandes novelas europeas. Por ejemplo, se habla de Madame Bovary, de Flaubert, como una novela. Bueno, la comparación resiste la comparación perfectamente, sin duda ninguna. Pero yo creo que después ha tenido la estimación de tener un carácter relativamente negativo. Frente a otros autores, por ejemplo, Valera hablaba de su pamphletismo, es decir, de una especie de actitud de amor general, universal, a veces con ingenio, a veces con crítica, pero hay una visión positiva, una visión favorable de los personajes, de los ambientes, del mundo, no digamos cuando se trata de Andalucía. Eso no lo hay en Clarín. Clarín tiene un carácter ácido, crítico. Hay una complacencia en los aspectos negativos. No oculta sus desaprobaciones, sus antipatías de ciertos tipos, de ciertos personajes, de ciertos ambientes. Es curioso que ha habido, piensen ustedes que este libro se publica la edición esa que digo que tuvo éxito, enorme éxito, del año 1966. En esta época que vivimos, ya desde entonces, ha habido una especie de predilección por lo negativo, por lo no afirmativo, por lo que ve más bien los aspectos huecos, los aspectos deficientes o negativos o peligrosos. Este ha sido un factor del éxito, del muy grande éxito y muy merecido éxito de la regenta. Es curioso. Estos elementos no estaban, por ejemplo, en su único hijo, que no ha tenido éxito nunca. Pero es una figura, claro, muy importante. Y esto se une a su personalidad de crítico, insisto, exigente, ácido, no siempre justo, con una cierta tendencia a presentar favorablemente a los autores que tenían una visión de descontento, de crítica de la sociedad en general, de no adherir a las formas dominantes, generales de la sociedad española de la época. Pero la figura capital es Galdós. Galdós era canario, como saben ustedes, pero canario que se vino joven a Madrid y vivió en Madrid y ha sido además el gran creador, el gran autor de Madrid, enormemente fecundo. La obra de novelista de Galdós es enorme. Escribió un número extraordinario de novelas capitalmente importantes. Pero además hay algo que la gente suele olvidar, que son los episodios nacionales, que han quedado en manos de los críticos y de los estudiosos como algo secundario. Yo los había leído, es una idea muy difundida, que las dos primeras series, 10 ejemplares de 10 volúmenes cada una, son buenas, realmente muy buenas, lo demás no tanto. Hace unos años, no muchos, decidí leer los 45 volúmenes de los episodios nacionales, todos por su orden. Y me los leí uno tras otro, los 45. No tengo que decirles a ustedes lo bien que lo pasé. Fue una temporada bastante larga, porque 45 volúmenes no son muy grandes.
Son 45. De modo que tardé bastante tiempo en leerlos uno tras otro. Quise leerlos por su orden, desde el primero, Trafalgar, 1805, hasta el último, Cánovas, que fue asesinado, como saben ustedes, en 1987. Es decir, es el siglo XIX entero. Todo el siglo XIX. 897. Y encontré que eran espléndidos todos. Hay dos, tres quizá un poco inferiores literariamente, pero los 45 merecen la lectura y les prometo a ustedes que si se deciden a imitarme y a leer los 45 tomos seguidos, lo van a pasar maravillosamente bien. Les devuelvo el dinero si no lo pasan. Esa oferta que hacen algunos grandes almacenes de devolver el dinero se puede hacer con los episodios nacionales. Es algo absolutamente extraordinario, pero como novelas. Es decir, es la historia del siglo XIX. Si ustedes quieren conocer el siglo XIX español, lean a los historiadores, por supuesto, pero no dejen de leer los episodios nacionales. Pero además tiene un talento increíble la combinación de personajes reales, personajes históricos y personajes de ficción, personajes novelescos, combinados de una manera habilísima y maravillosa. Pero además los personajes ficticios son grandes personajes novelescos, con una cantidad, por ejemplo, de figuras de mujeres extraordinarias. Creo que es una obra novelesca absolutamente genial y no consta. En primer lugar, las ideas se repiten y se ha dicho que las dos primeras series son muy buenas y luego ya se puede suprimir. No es cierto, son magníficas y además están llenas de personajes históricos o no, trazados de mano maestra y que viven todos ellos, viven absolutamente. Lo cual quiere decir que hay que ver a Galdós como novelista todo él. Ustedes saben que tuvo una vida muy real, una vida muy, incluso, bueno, en cierto modo licenciosa, tuvo muchas amantes, de las cuales él sabría, supongo, bastante, pero quien sabe mucho más es el autor de un libro suyo, Vida de Galdós, Ortiz Armengol, autor que tiene una característica que es exhaustivo, sabe de sus personajes mucho más que ellos. En el caso de Galdós es evidente, porque supongo que Galdós sabía mucho de sus amantes, pero supongo que sabría muy poco de las familias de sus amantes, de las cuales sabe tantas cosas Ortiz Armengol, de modo que sabe mucho más. Y aparece el mundo en que vivió, el mundo, iba a decir de Madrid, pero de España, porque vivió en muchos lugares, escribió sobre todo, aparece en sus obras aparece España entera. Es una obra en la cual España está recreada, reconstituida de un modo absolutamente asombroso. Yo creo que la obra novelesca de Galdós no tiene apenas equivalente, no ya en España, no ya en la literatura española, sino en la literatura europea en general, absolutamente. Piensen ustedes en algunas novelas particularmente interesantes. Fortunata y Jacinta, que es una novela extensa, Fortunata y Jacinta, o Lo Prohibido, por ejemplo, o Miau, o El Amigo Manso. Son novelas extraordinarias, llenas de vida, llenas de realidad española, pero viva, novelada, no analizada ni estudiada simplemente, no, animada. La lectura de Galdós es algo, yo creo, absolutamente apasionante. Es el gran documento que hay que leer para entender la España del siglo XIX. Es algo extraordinario, con una actitud que era
envolvente, eso funciona. No. Que la obra de Galdós, en que aparece España entera, con muy diferentes niveles sociales, con muy diferentes tipos, a lo largo de un periodo bastante largo, que naturalmente nos parece bueno en el siglo XIX, pero claro, no es lo mismo. Galdós se pasa de 40 años o 50 escribiendo, y España cambia mucho. Sería interesante ver el cambio de la realidad española, de la sociedad española, en la obra de Galdós como tal, que hay una propensión a considerarlo todo en un mismo plano, como si fuera lo mismo. No es así. Yo creo que les he señalado a ustedes 4 autores en los cuales aparece la realidad española en lo que tiene de más interesante, de más valioso, lo que va más allá de los tópicos, del partidismo, de las ideas recibidas, pero de una manera curiosa, porque estos autores conocen todo eso, lo novelan, aparecen en ellos. No es una obra, digamos, aséptica, ajena a lo que pasaba en España y que era en cierta medida lamentable y complicado. Es decir, todo eso aparece y ellos incluso han tenido partidismo y han tenido una evolución política que a veces no nos parece enormemente valiosa, otras veces sí. Pero está todo. Es decir, la realidad española está transmutada, recreada en la obra de estos autores en 4 tonalidades completamente distintas. Son enormemente distintos y representan, yo creo, si tienen ustedes esa idea que se enfrenta. Yo pienso, por ejemplo, en algo interesantísimo que es en la obra de Galdós, cuando llega, hay un momento en la historia del siglo, que es la Guerra de Marruecos de 1860, en que hay una serie de cosas que están bien en España, que son eficaces. Por ejemplo, la Guerra de Marruecos es elogiada por Galdós porque hay varios generales eminentes, notables, unos por su valor, por su arrojo, otros por su conocimiento del arte de la guerra, por su dominio de las técnicas. Y aparece todo eso unido a las deficiencias, a los fracasos, a la mala utilización de los éxitos. Hay un detalle que yo conozco no por Galdós, sino por mi padre. La guerra de Marruecos terminó con la victoria de las armas españolas y el sultán de Marruecos, el rey de Marruecos, tuvo que pagar una indemnización de guerra, tuvo que pagar una cantidad. A los que hicieron los tratados se les olvidó estipular en qué moneda tenían que pagar esa indemnización. La pagaron en una monedita que eran los llamados ochavos morunos. El ochavo moruno era la moneda marroquí correspondiente a una moneda que se usaba, que yo he usado de niño. Se usaba sobre la moneda de 1 céntimo y la moneda de 2 céntimos, que se empleaba solamente para el pan del desayuno. Las barras de pan costaban 12 céntimos y las pequeñas 6 céntimos. Y esto yo lo he visto, yo lo he usado y he tenido. Pues bien, pagaron una indemnización, que no era enorme, pero en fin, era una cantidad de indemnización de un estado a otro, en ochavos morunos. Y España se inundó de ochavos morunos, que funcionaban como monedas de céntimos. Mi padre tenía algunos, yo los he visto y en mi casa había, y puede que haya en algún lugar, en algún cajón, puede que haya ochavos morunos todavía. Es decir, esto es una muestra de, después de una guerra victoriosa, los leones del Congreso, esos 2 leones que flanquean la portada del Congreso, son hechos con cañones tomados a los enemigos y fundidos después para hacer los leones. Es decir, la cosa tenía una entidad y una dignidad importante, y fue una victoria muy importante. Pero luego se pagó en ochavos morunos.
ese tipo de cosas que han sido frecuentes en la historia española y muy especialmente en la historia del siglo XIX. Todo eso aparece reflejado en Galdós. Y en los demás también, pero en Galdós de una manera magistral y extraordinaria. Entonces, si ustedes leen a estos 4 autores que he nombrado, un romántico rezagado, Becker, que representa el lirismo intensificado por el dolor, por la desgracia, por estar fuera de tiempo, etc. Por un lirismo de una intensidad que no había siquiera propiamente en los románticos, en la época propia. La realidad de Valera, que representa el horizonte más amplio, la gran promesa intelectual, pero llena de sabor, llena de conocimiento inmediato de la realidad española y andaluza, con un andalucismo que tiene un valor y una intensidad asombrosos. En un crítico inteligente, jurista, como es Clarín, con sus pasiones, que le dan un valor y un interés y una intensidad también superiores, y el gran Galdós, que lo abarca todo, que lo comprende todo, que lo realiza todo, que resume España en una época muy larga, que abarca con los episodios, las novelas contemporáneas llamadas el siglo entero, en todas sus clases, en todas sus tendencias. Tienen ustedes una especie de recreación literaria, inteligente y al mismo tiempo apasionada, sabrosa, de un siglo entero español. Esta obra, vista en conjunto, vista de esta manera, es algo absolutamente inapreciable. Y es algo que los españoles no poseen plenamente, algunos naturalmente, pero la mayor parte no. Lo poseen de un modo muy parcial, muy fragmentario, muy incompleto. Y, sobre todo, hay una operación que no se hace, rarísima vez se hace, que es extraer las consecuencias de eso que se puede poseer. Muchas gracias.